soy Melanie, soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional y les voy a hablar sobre mi trabajo, Refugiados Climáticos, una revisión sistemática de la evidencia global que se realizó en colaboración de la doctora María Concepción. Sí. Y maestra en ciencias, Diego. Siguiente, por favor. Para empezar, tenemos ¿qué son los refugiados climáticos? Los refugiados climáticos son personas desplazadas debido al cambio climático y sus efectos, como lo son inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar. Existen proyecciones de 1.200 millones de personas desplazadas para el año 2050, pero a pesar de esto, carecen de un reconocimiento y una protección legal, visibilizando una injusticia climática. Los países que menos contaminan son los que más pagan las consecuencias. Nuestra revisión analiza los factores analiza los factores detrás de estas migraciones en regiones como África, Asia y pequeños estados insulares, con el objetivo de visibilizar los vacíos legales que se tienen y la necesidad de respuestas que incluyan una justicia ambiental y que tomen en cuenta las necesidades de las comunidades. Esta revisión se hizo bajo el método PRISMA, mediante 3 fases. Primero, buscamos los tópicos Climate, Refugees and Environmental en las bases de datos de Scopus y Web of Science. Se hicieron con criterios de búsqueda de solo artículos y artículos de acceso abierto, sin periodo de búsqueda, y los resultados nos arrojaron un total en un periodo de 2010 a 2025, siendo un total de 66. Para la primera fase se descartaron 14 artículos duplicados y 4 que, a pesar de estar categorizados como acceso abierto, no se tenía realmente un acceso, quedándonos un total de 48 artículos para la fase 2, de los cuales se excluyeron 19 tras una revisión del título y resumen. Para la fase 3 nos quedaron 29 artículos, de los cuales se excluyeron 3 tras una revisión de texto completo para asegurarnos de que nos proporcionara información de contexto global, de factores que son precedentes para estas migraciones, de implicaciones de gobernanza global y de impactos en la migración, quedándonos un total de 26 artículos. Como podemos ver en la figura 1, se ven los países que tienen mayor producción de estos trabajos. Con un 16% tenemos a Italia y Alemania, y en un tercer lugar, con 12%, al Reino Unido. Estos trabajos se ven enfocados a la falta de reconocimiento legal y las consecuencias de esto. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, Bangladesh, con un 2%, el cual nos proporciona trabajos que van enfocados a factores socioeconómicos, que van de la mano con factores ambientales y la necesidad de soluciones que tomen en cuenta a las comunidades. Para la producción anual tenemos que a partir del 2019 se vio el incremento de estos trabajos, visibilizando el aumento del interés por este tema en los últimos años. Tras el análisis podemos observar 3 factores ambientales principales para estas migraciones, los cuales son inundaciones, aumento del nivel del mar y sequías. El aumento del nivel del mar amenaza territorios de países insulares como Kiribati y Tuvalu. De igual manera, tenemos los impactos en la migración. De todos los artículos revisados, tenemos que el 50% habla de la falta de reconocimiento legal, de acuerdos internacionales deficientes, de la poca responsabilidad de los países contaminantes y de soluciones débiles como las visas temporales. Esto desencadena en desplazamientos masivos y desplazamientos forzados por la pérdida de hogares, por ejemplo, en inundaciones, y se da una crisis de salud, desencadenando en crisis humanitarias. Algunos casos importantes que fueron tomados de estos 26 artículos es, por ejemplo, el caso de Teitiota, que es un precedente muy importante para la visibilidad de estos desplazados. Teitiota requería un asilo en Nueva Zelanda, argumentando que sus derechos se veían amenazados por el cambio climático en su región, que es Kiribati, el cual se ve amenazado por el aumento del nivel del mar. Se proyecta que para el 2050 el 40% del territorio va a ser inhabitable.
Pero a pesar de todas estas amenazas, el 65% de su población rechaza la reubicación debido al apego territorial y su cultura que se tiene. En otro caso tenemos a Bangladesh, el cual es amenazado por ciclones. En esta región se da el 25% de los desplazamientos que están documentados, teniendo un total de 2.1 millones anuales, y el 85% de todos estos desplazados son mujeres, las cuales se van expuestas a violencia sexual. Para el caso de Tuvalu, el cual igual es amenazado por el aumento del nivel del mar, se proyecta que el 50% de su territorio estará bajo el mar en el 2050. El 35% de las personas que ya lograron migrar a Nueva Zelanda son víctimas de explotación y discriminación laboral. Y para África, el cual se ve amenazado con sequías, desertificaciones e inundaciones, aquí se da el 40% de los desplazamientos. Se tiene una destrucción de los cultivos con los que muchas comunidades subsisten día a día, y de igual manera el 80% son mujeres que están expuestas a violencia sexual y explotación laboral. Después del análisis de los 26 artículos podemos tener una discusión en varios ejes temáticos, iniciando con el más importante, los vacíos legales. El 50% de los trabajos visibilizaron la exclusión de los desplazados por clima en la Convención de Ginebra, debido a que estos no entran en la definición de refugiado porque huyen únicamente de factores ambientales. El Acuerdo de París no incluye mecanismos para una migración climática segura, y después del caso de Kyoto, en 2020 la ONU reconoció violación de derechos humanos por el cambio climático. Para la parte de salud, tenemos sistemas de salud colapsando en regiones receptoras, como lo es el caso de Burkina Faso, donde los más afectados son los niños, que sufren de desnutrición y anemia. También se tiene una dificultad de accesos médicos al no tener una protección legal. Y no solo se ve afectada la salud física de los desplazados, sino también su salud mental. Presentan ansiedad y depresión por un desplazamiento forzado y el apego a su cultura. Para la época del COVID-19, lo único que pasó fue profundizar las desigualdades entre los desplazados, exponiéndolos a unas crisis sanitarias mayores. Y como bien se dijo, estos desplazamientos no solo son por factores ambientales, van de la mano por factores socioeconómicos. El 78% de los migrantes dependen de la agricultura. La degradación de los suelos provoca que se generen menos ingresos, orillándolos a desplazarse. Las mujeres que son desplazadas en Sri Lanka enfrentan explotación y violencia, y hay casos, como en el caso de Marruecos, donde existen redes de apoyo con remesas que financian la adaptación en el lugar, pero estos son financiados por familiares que están trabajando en el extranjero. Y bueno, sería una posible solución para las poblaciones que se resisten a migrar, como es en el caso de Kiribati. Los obstáculos que tenemos son países industrializados que no tienen una voluntad política para hacerse cargo de sus emisiones, avances limitados y el riesgo de dejar a poblaciones sin nacionalidad debido a una pérdida de territorio. Y bueno, como conclusión tenemos que la revisión de esos 26 artículos destaca la complejidad del tema. Se puede llegar a convertirse en una crisis humanitaria muy urgente. Esta se agrava por la falta del marco legal que proteja a estos refugiados. Los casos que se analizan visibilizan la falta de acceso a servicios médicos, los impactos que se tienen en la salud física y la salud mental de estos, y la gran desventaja de grupos vulnerables como lo son niñas, niños y mujeres. Los factores ambientales siempre van de la mano con factores socioeconómicos preexistentes, demandando así soluciones que tomen en cuenta las necesidades de los desplazados. Urge un reconocimiento jurídico global del concepto de refugiado climático, que se responsabilice a los países más contaminantes y que se prioricen estrategias de adaptaciones locales y que tengan en cuenta las necesidades de estas personas. Para el caso de México, se pueden implementar acciones basadas en la evidencia que ya tenemos. Se propone, por ejemplo, una reforma en la ley de migración e implementar sistemas de alerta temprana para fortalecer así una cooperación regional en América Latina.
La inacción tendría costos irreversibles, como la pérdida de culturas, la pérdida de territorios e incluso la pérdida de vidas. Gracias.